Queridos hermanos y hermanas, bendición especial en este día domingo 16 del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de Dios. De la primera lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Pero así dice el Señor, Dios de Israel. A los pastores que pastorean a mi pueblo, ustedes dispersaron mis ovejas, las expulsaron, no las guardaron, pues yo les tomaré cuentas por la maldad de sus acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehenas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago, legítimo, reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora están en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo están cerca de los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos, en él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial en este domingo 16º del tiempo ordinario. Hoy el Señor con su palabra nos habla, nos nutre y nos fortifica. Con su palabra el Señor nos invita a anunciar con valentía la palabra que nosotros mismos recibimos constantemente. Hoy la primera lectura del profeta Jeremías es una denuncia a aquellos pastores que no han cumplido con la labor de anunciar de parte de Dios la palabra. Del Dios vivo, del Dios que cumple las promesas, se han olvidado y antes han explotado y dispersado al rebaño, como bien denuncia el profeta Jeremías. No han cumplido con la misión que recibieron del Padre y antes bien están apartándose de los caminos, de los preceptos y de las normas del Señor, siguiendo sus propios caprichos, cumpliendo sus propios gustos, pero se han apartado de aquel que los llamó para que los sirvieran. Por eso el Señor hace la denuncia y dice a los pastores que pastorean a mi pueblo: ustedes dispersaron mis ovejas, las expulsaron, no las guardaron, pues yo les tomaré cuentas por la maldad
de sus acciones. Esto es lo que dice el Señor. Y luego en el Salmo nos ayuda a comprender bien quién es el verdadero pastor, quién es el que pastorea y quién es el que se preocupa por sus ovejas. Y es nada más y nada menos mi Dios el que habla. El Salmo 23 es la voz de Dios. Escuchemos cómo el Señor habla para su pueblo y cómo estos que habían recibido la palabra de Dios, los profetas, los sacerdotes, los ministros, los maestros de la ley, los escribas, los que habían recibido la palabra, se estaban olvidando de aquel que les habló con amor y con cariño, de aquel que los apacentó, de aquel que los llevó por verdes praderas, de aquel que les dio el alimento y les dio la paz y la tranquilidad y la calma, de aquel que guardó a su pueblo, a su rebaño. Mire lo que dice el Salmo, dice, el Señor es mi pastor. Esto es lo que dice el salmista, recibiendo la voz de Dios que le indica lo que tiene que decir a cada uno de los hijos de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Esta es la palabra de Dios para ti, es la voz de Dios que hoy resuena en tu corazón, en tus oídos, y te dice, tú no estás solo, Dios está contigo. Y continúa diciendo el Señor, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término, dice el salmista, y esto es dirigido para el pueblo por parte de Dios, que ama a su pueblo, que lo cuida, que lo guarda y lo protege, no como aquellos pastores que son descuidados, que dispersan, que explotan y que maltratan a las ovejas. Y en el Evangelio, o más bien en la segunda lectura de los Efesios que hemos escuchado, dice que Cristo asumió ese llamado que Dios Padre hizo y lo envió al mundo, y por la sangre de Cristo nosotros fuimos incorporados a ese pueblo de Dios, y es Cristo el que nos acerca. Aquellos que estaban lejos, dice la palabra de Dios, es el mismo Señor que con su sangre, con su muerte en la cruz, nos ha hecho un solo pueblo, hijo de Dios, para que el Señor esté y permanezca en nosotros. Y por medio de Cristo el Señor es el que restablece la amistad, vence al odio, que es lo que destruye al ser humano, la envidia, el rencor, todo aquello que lleva a ver al otro como enemigo. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz es vencido para que sean un solo pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor se ha escogido. En Cristo Jesús somos un solo pueblo y estamos unidos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio, dice San Pablo. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a ustedes los de lejos y también paz a ustedes los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre en un mismo espíritu. Y en el Evangelio que hemos escuchado hoy, el Señor llama a los discípulos porque están predicando y anunciando la palabra de Dios. Con Jesús, los discípulos cumplen la tarea misionera, saben el encargo que han recibido. Jesús sabe el encargo que tiene, que ha recibido del Padre, y Él lo comunica a los apóstoles y los lleva a anunciar y a predicar la palabra de Dios. Dice, estaban extenuados, cansados, no tenían ni tiempo para comer, y el Señor entiende el cansancio del ser humano y los llama a un lugar apartado y le dice, vénganse ustedes solos a un lugar aparte para que puedan descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, dice el evangelista. Sin embargo, llegan a ese lugar y tanta gente los ve porque están como ovejas sin pastor, dice. Recuerde lo que dice la primera lectura, porque andaban como ovejas sin pastor, dispersados, explotados, con miedo, con dudas, con temores, y ven en Jesús al Dios de la misericordia que los ama, que no les reprocha, sino encuentran bendición para su vida. Se van a buscarlo y lo encuentran. No cambian los planes del discípulo, hermanos, cambian los planes de Jesús. Jesús inmediatamente los ve y dice la palabra de Dios, sintió lástima, sintió compasión, es sentir con las entrañas el dolor del otro, y al ver el dolor, la búsqueda, la necesidad, dice el Señor, se fue y se puso a enseñarles porque vio que estaban como ovejas sin pastor, y entonces empezó a enseñarles con calma, con paciencia, al estilo de Jesús. Así también nosotros, hermanos, deberíamos asumir nuestra tarea evangelizadora.
de decir, Señor, si tú me has llamado, permíteme cumplir con la predicación de tu evangelio y tener misericordia de aquellos que están lejos, que están distantes de tu palabra. Permíteme que con el estilo de vida y con la predicación pueda acercarlos a tu presencia. Hermanos, que esta palabra de Dios que hemos recibido hoy sea vida para nosotros. Quería hacer un breve comentario, es un comentario con mucho respeto que quisiera hacer al Salmo 23, y es en lo que el mundo de hoy anda envuelto y anda metido en tantas cosas, y tiene que ver con el Salmo 23, que lo podríamos nosotros hacer un cambio, pero este cambio tendría que ver con aquello que el ser humano ha desviado la atención de Dios por darle gusto a lo que el mundo y la sociedad de hoy le está poniendo delante de sus ojos. Y es a este celular, al aparato, a estas cosas de las redes sociales y a tantos medios que en vez de acercarnos a Dios, nos están alejando, nos están apartando. Y hoy pudiéramos decir, así cambiando un poco esta letra, diría, el celular es mi pastor, nada me falta, en verdes sillones me hace recostar, me conduce hacia navegaciones no tan tranquilas, y no repara las fuerzas, al contrario, me vive metiendo por mundos de perdición y de engaño y de mentira y de falsedad. No los guía por un sendero justo, no los está llevando a la calma y a la paz, porque en esas navegaciones es donde se está perdiendo el ser humano y donde se están yendo por los caminos equivocados, apartándose del amor y de la misericordia de Dios. Están caminando, sí, por cañadas oscuras, porque no le han dado a mi Dios la oportunidad de actuar en su vida. Esta es la realidad que hoy el hombre vive sumergido en esta situación, y han cambiado a Dios por un aparato, por una imagen, han cambiado a Dios porque no tienen tiempo para Dios, y en cambio para el aparato que llevan en su mano, para el aparato que tienen al frente de sus ojos, incluso tienen todo el tiempo y el trasnocho por estar metidos en redes que los llevan al camino de la perdición. Fijémonos bien, hermanos, Dios nos habla directamente al corazón y habla para nuestra realidad. Si Dios es tu pastor, que Él te guíe y déjate guiar por la voz de Dios. Que Dios te limpie, te libere y te purifique tu vida. El Señor nos bendiga en este día nuevo que Él nos da, nos regale la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para caminar de verdad según sus normas y sus preceptos. Bendiga a nuestros hermanos que piden oración, los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que están en casa pasando alguna enfermedad. El Señor bendiga también a nuestros hermanos que están encarcelados, los tristes, afligidos, los que están pasando por depresión, por tantas enfermedades y tantas situaciones difíciles, adversas. Dios les bendiga, Dios con ustedes. Oremos también por quienes cumplen años el día de hoy, 21 de julio. El Padre del cielo les colme de gracia y de bendición. Oremos por quienes han descansado en la paz de Cristo, que el Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en este nuevo día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.